nos vamos a concentrar en el programa de hoy, que es la quinta clase, un expediente que le envié a ustedes, un file, un expediente en Word, en formato Word, y como siempre sombreado en color amarillo está la parte de inglés y el resto está en castellano, en español. Todavía no son las 5, vamos a dar unos minutos más, ya tenemos 8 colegas adentro, conectados. Mucho Buenas tardes, gusto. profesor, ¿cómo está? Salud para todos. Profesor, Buenas tardes, mucho gusto saludarlo. Aquí es Miriam Licenciada está Noguera. hablando, Miriam Noguera. Profesor, ¿Cómo no? Mucho gusto. Ajá, el grupo de Egda Pérez, Virginia Rivero y Miriam Noguera ya le hemos enviado el trabajo desde hace 2 semanas, ¿oyó? Así es. A usted a su correo Es y también correcto. se lo mandé Sí, a la señorita. es correcto. Ya usted lo revisó. A Donato también, es correcto. Sí, ya lo hemos enviado. Ya lo enviamos hace 2 Sí, ya semanas. los tengo todos los que han enviado. Es correcto. Ok. En realidad ya tengo como unos 24 ensayos. Como dije antes, es opcional. Desde luego, un ensayo. ¿Y cógete ya? Buenas tardes. Disculpe. Bueno, continúo. Un ensayo como mínimo está muy bien, es opcional. Un ensayo o 2 ensayos, 3 ensayos reciben igual un crédito al final de la homologación, un crédito que le da disculpen otra vez, un crédito que le da la universidad un PAN que se suma a todos los créditos, pero es opcional. Y no tienen que hacer ensayo en todas las letras, o sea, en todas las palabras de terminología. Escojan la que ustedes gusten. Y como dije hasta ahora, ya he recibido unos 24 aproximadamente ensayos. Todos muy buenos, excelentes, unos con citación de precedentes, otros no, pero no importa, en realidad que todos están bien y todos están buenos. Y repito, como dije antes, van a recibir un crédito en la evaluación de la Universidad UPAN, en el reporte de equivalencia académica, que es el que va a decir todos los créditos que ustedes van a recibir aquí en Estados Unidos, sumando los créditos que ustedes traen de su país, más los créditos de la evaluación aquí, pues va a sumar los créditos que hay. Como ustedes saben, en Estados Unidos, para recibir un Juris Doctor o un grado de doctor en Derecho, se necesita un mínimo de 83 créditos. Y nunca ha habido problema porque ustedes en su país estudian más tiempo que lo que se estudia aquí en Estados Unidos para la abogacía. Y aunque la equivalencia cuando se hace la evaluación no es un crédito por un crédito de Estados Unidos, pero UPAN le da 99% ha sucedido que da 83 créditos y más todavía, porque suma los créditos de su país con los créditos que ustedes reciben acá por estos estudios, que son créditos que en este caso todas estas materias están acreditadas por la barra de abogados de la Florida. Ok, son las 5 en punto, tenemos 16 colegas, como dije antes. En esta clase de hoy solo vamos a hacer 1 hora. En vez de terminar a las 7 de la tarde, vamos a terminar a las 6 o 6:05, 6:10,
más o menos porque tengo una salida que hacer y lamentablemente no puedo continuar hasta las 7, pero la vamos a reponer la próxima semana o cuando ustedes quieran. La podemos reponer un sábado, excepto mañana, porque hoy me voy y no estoy mañana, pero cualquier otro sábado o al final de la clase, del programa, al final del programa. Ok, aquí tenemos con nosotros a nuestro director Humphrey John Pacheco, que está en cámara, y esperemos 5 minutos, 10 minutos más máximo, ya que vamos a cortar una hora hoy, para comenzar a la clase leyendo eh, todas las palabras en terminología legal que fueron la A, E y la F. También envié también un correo adicional. Un segundo, por favor, disculpen. Aló, oficina Napa. Sí, buen día. Hola, ¿en qué le puedo servir? Ok, excelente, excelente. Bueno, gracias. ¿Cómo no? A la orden. Que tenga buen día, gracias. Ok, entonces tenemos, por ahí, son las 5:03. El expediente, un tercer expediente que le envié se llama, es una teoría legal que se llama Poison Pill, que la traducción quiere decir la píldora venenosa. Y esto viene a colación porque en la clase de hoy, en la última página de la clase de hoy, entrando en la letra F, que hay una palabra en terminología legal que se llama freeze out. El freeze out, que en castellano sería exclusión, el equivalente, exclusión de accionistas, porque literalmente es congelamiento. Exclusión de accionistas. Entonces, esta acción y esta teoría jurídica que se llama la píldora venenosa es la que entonces los abogados usan cuando la empresa no quiere ser comprada o poseída de manera adversa, lo que se llama un adverse takeover, o sea que viene uno u otros accionistas mayoristas y entonces toman la compañía para para venderla o hacer otras funciones. Entonces hay lo que se llama una píldora, una teoría que ya lo pueden ver en ese documento que le envié, y eso es eh, una táctica eh, para evitar el takeover, o sea, que asuman este accionista o externos o compradores externos en contacto con algún accionista, obviamente, tome control de la corporación. Y por eso le envié ese documento, que es probable que lleguemos, desde luego, a la letra P antes del final del programa, y en el libro está a la letra P, perdón, y en el libro de terminología legal está esa letra.
el poison pill. Ok. Hasta ahora tenemos entonces 29 colegas. Son las 5:06. Vamos a esperar. Ya Humphrey ha puesto esta en la pantalla. Vamos a esperar otros 4 minutos que se unan otros más y comenzamos. Profesor, Adelante. le quería preguntar algo. Hay Diga un tema usted. que estaba viendo en un contrato de arrendamiento que dice demise premise. Ok, demise quiere decir que está bajando o disminuyendo algo o quitando algo del contrato o dejando de que tenga efecto alguna cláusula del contrato bajo la palabra demise. Pero normalmente esa palabra la debe acompañar otra. Sí, premise. En español se escribe premise, no sé cómo se pronuncia. Yo lo estaba viendo. Ok, premises es el lugar. El premises es el lugar que se está que abarca ese contrato o sea, el premises puede ser si es un edificio o una otra propiedad cualquiera. Si se usa ese vocabulario es the premises de tal lugar. No confundir la palabra premises con la palabra premium. Ok. Ok, quiere decir que fallecimiento del lugar. De premises. O sea, el premises con el demise está diciendo que hay una la propiedad. El premises es lo central, lo que se está refiriendo a ese contrato. El premises, la propiedad. Esa es la propiedad. Ahora, el demise quiere decir que se está evitando algo, quitando algo o reduciendo algo, algún beneficio o alguna obligación que haya. Tendría que leer yo el contrato más completo, pero esas dos palabras se usan en ese contexto. Bueno, yo le voy a hacer la consulta por escrito mañana le envío la. Por favor. Por favor, sí, envíeme algo más completo que solo dos palabras para ver cuál es la intención que hay en ese contrato. La intención, hay veces hay que estudiarla bien en relación con algunos párrafos anteriores, porque en algunas palabras pueden ocultar en un contrato, sobre todo si el contrato lo hizo la contraparte, puede ocultar alguna intención, entonces hay que hacer la aclaratoria. Ok, yo se lo voy a enviar, profe. Muchas gracias por eso. Con mucho gusto. Con mucho ya gusto. Ya tenemos 32 en la lista, profe. 32 personas, las 5:10. Comienza Humphrey con la primera parte, como siempre, sombreada amarilla en inglés. Adelante. La clase quinta. Buenas tardes. Clase quinta, terminología legal. Legal meaning of the word easements. In real estate law, an easement is a property right that grants a limited legal right to use another person's land for a specific purpose without granting ownership, such as access for utilities or a right-of-way. Here's a more detailed explanation. Definition of easements. An easement is a non-possessory interest in someone else's land, granting a specific right to use it, but not ownership. Purpose. Easements are typically used for access, like a driveway or a path. Utilities, like power lines or water pipes, or other specific purposes. The types of easements.
Types of easements are affirmative easements, negative easements, easements appurtenant, easements in growth, prescriptive easements, and easement by necessity. An affirmative easement allows the easement holder to perform an action on the servient property, such as access or utility servicing. Negative easements prevent the servient property owner from doing something that would otherwise be lawful, such as building a structure that obstructs light or view. Easements appurtenant benefit a specific piece of land, the dominant estate, and run with the land, meaning they transfer automatically when the dominant estate is sold. Easements in gross to benefit a specific person or entity, not a particular piece of land, and are not automatically transferable with the sale of the land. Prescriptive easements. They are created through continuous, open, and notorious use of another's property for a specific period, as if an easement existed. Easement by necessity. Created when a property is landlocked and requires access to a public road to a neighbor's property. Excelente, ok, gracias. Bien, la palabra easement viene del antiguo common law de Inglaterra, ok. Y esta palabra que literalmente, como ven, la traducción puede ser servidumbre. Bueno, se usaba para que se construía casas, propiedades, salidas, etcétera, para la servidumbre, obviamente que tuvieran acceso, entrar, salir, tener sus casas, etcétera. Pero no daba, ni ahora tampoco, no da derecho a la propiedad, sino en este caso hay tres tipos de easement, y en este caso era por beneficio. Hay tres tipos de easement, uno por beneficio, y en este caso, bueno, los colonos pues hacían eso y eran para su servidumbre. Ok, pero esa es el significado literal, perdón. El significado, como pongo ahí, el figurado es comodidad o conveniencia. Por lo tanto, un easement es un derecho de propiedad que otorga un derecho de propiedad que otorga un derecho legal limitado para usar el terreno de otras personas para un propósito específico sin otorgar propiedad de la misma, como el acceso a servicios públicos o un derecho de paso. Y el easement hoy día se sigue usando a diario. Por ejemplo, las compañías de teléfono, de electricidad, de cable, etcétera, pueden pasar por tu propiedad, luego con permiso de ustedes, pueden pasar por la propiedad, usar un camino, una parte de la propiedad de ustedes para el beneficio. Es un easement por beneficio, para pasar por allí los postes eléctricos, la electricidad, tubería de agua, etcétera. Ese es un tipo de easement. Y a continuación, algo más detallado. La definición. Una servidumbre, un easement, es un derecho no posesorio sobre el terreno de una persona que otorga un derecho específico para usarlo, pero no le da propiedad. El propósito de los easements se utilizan generalmente para acceso, como una entrada para camión. Usted puede comprar un terreno, un lote de terreno detrás de otros lotes de terreno, y si no tiene salida, obviamente usted va a crear un easement, va a utilizar un easement que es propiedad de otra persona, pero es un easement legal para que tenga acceso, que el terreno que está detrás de nosotros tiene que tener acceso a la salida
Antiguamente podía ser acceso al mar, al océano, pero igualmente a la carretera principal. Y no le da propiedad del terreno que usan para entrar y salir, nunca es de la persona que lo usa, pero sí tiene el derecho a crear ese easement por ley. Entonces, como decía aquí, utiliza generalmente para acceso como servicios públicos, teléfono, tuberías de agua y otras, como dije, u otros fines específicos. Los tipos de easement afirmativos permiten al titular del easement, de este beneficio, de esta servidumbre, como dije antes, o de esta comodidad o conveniencia, realizar una acción en la propiedad sirviente, como el acceso a la presentación de servicios públicos. Igualmente, el easement negativos impiden que el propietario de la propiedad del easement haga claro o haga algo que de otro modo sería legal, como construir una estructura que obstruye la luz o la vista, sobre todo al océano, a la calle, etc. El easement adjunta benefician a un terreno específico, la finca dominante, la granja dominante, que se transfiere automáticamente a venderse la finca dominante. El easement por prescriptivos se crea mediante un uso continuo, abierto y notorio de la propiedad ajena durante un periodo específico, como si existiera un easement. O sea, el hecho de que hay la necesidad de pasar por ahí, pues ya crea ese easement, esa entrada, esa servidumbre. Y como último, el easement por necesidad se crea cuando una propiedad no tiene salida al mar o a la carretera central y requiere acceso a una vía pública a través de la propiedad de un vecino. Ese es el easement. Hoy día se sigue usando igual que hace 240 años atrás en Estados Unidos. Ok, next, Humphrey. Next is easement by prescription. okay. Excuse me. Legal meaning of easements by prescription. An easement by prescription on prescriptive easement is a legal right to use another person's property, acquired through long-term, open, and continuous use, without the owner's permission for a period defined by state law. Here's a more detailed explanation. What it is, it's a prescriptive easement grants someone the right to use another's property, similar to an easement created by an agreement, but acquired through long-term use rather than a formal agreement or deed. And how it's acquired. To establish a prescriptive easement, the use of the property must be open and notorious. The use must be visible and obvious, not hidden or secretive. Continuous and uninterrupted. The use must be consistent and ongoing for the period specified by state law, and adverse to the owner's right. The use must be without the owner's permission and against their interests. Hostile. The use must be without the owner's permission or contradictory to their property rights. Time period. Length of time required to establish a prescriptive easement varies by state, ranging from a few years to over 20. Example, if someone regularly uses a path across their neighbor's property for 10 years, or the period required by state law, without permission,
they might be able to claim a prescriptive easement to continue using that path. The difference from adverse possession. While both prescriptive easements and adverse possession involve using someone else's land without permission, adverse possession leads to ownership of the land, whereas a prescriptive easement only gives a right to use it. The importance. Prescriptive easements are important because they can resolve disputes over property use that have arisen over time and can affect property values and future development plans. Excelente, gracias. Ok, un paso, vamos a llamarlo así, easement en castellano. Un paso por comodidad o conveniencia, en este caso por prescripción o prescriptivo, es un derecho legal para usar la propiedad de otra persona adquirido mediante un uso abierto, continuo y largo y a largo plazo, sin el permiso del propietario, durante un periodo definitivo por la ley estatal. En Florida, si mal no recuerdo, son 10 años. A continuación, una explicación más detallada. ¿Qué es? Un paso prescriptivo otorga a una persona el derecho a usar la propiedad de otra, similar a un paso creado por acuerdo entre los propietarios, pero adquirido mediante un uso a largo plazo en lugar de un acuerdo o escritura formal. ¿Cómo se adquiere? Para establecer un paso prescriptivo, el uso de la propiedad debe ser abierto y notorio. El uso debe ser visible, obvio, no oculto ni secreto. Continuo e ininterrumpido. El uso debe ser consistente y continuo durante un periodo de tiempo especificado por la ley del Estado. Adverso a los derechos del propietario, el uso debe realizarse sin el permiso del propietario y en contra de sus intereses. Hostil. El uso debe realizarse sin el permiso del propietario o contradecir su derecho de propiedad. Y el plazo. El plazo necesario para establecer un paso prescriptivo varía según el Estado, las leyes estatales, desde unos pocos años hasta más de 20 años. Ejemplo, si alguien utiliza regularmente un camino para cruzar la propiedad de su vecino por 10 años o el periodo exigido por la ley en ese estado, sin permiso del propietario de la tierra, podría solicitar un paso prescriptivo para continuar usándolo y que se convertiría obviamente en ya legal. La diferencia con la prescripción adversa es si alguien, tanto la servidumbre prescriptiva como la prescripción adversa implican el uso de terrenos ajenos sin permiso. La prescripción adversa otorga la propiedad del terreno a la persona, mientras que la servidumbre prescriptiva solo otorga el derecho al uso. Importancia, los pasos prescriptivos son importantes porque pueden resolver disputas sobre el uso de la propiedad que han surgido con el tiempo y pueden afectar el valor de las propiedades y los planes de desarrollo futuro. La prescripción adversa o la posesión adversa normalmente adverse possession normalmente lo utiliza el gobierno. El gobierno sí tiene un poder grande en lo que se llama posesión adversa, que lo único que tiene que demostrar es que es para el bien público. Entonces, inclusive que puede comprar toda una propiedad. Puede obligar a el propietario vender esa propiedad al precio de mercado, lógico,
porque el gobierno lo tiene. A diferencia de la posesión adversa, como dije, creo que antes en otra clase, de individuos que no es el gobierno tiene que demostrar el beneficio público. El individuo solo tiene que demostrar abandono. La propiedad ha sido abandonada, ya la he usado y la he estado utilizando por X cantidad de años, y entonces yo puedo reclamar, desde luego, un proceso legal todo, en las cortes, y yo puedo reclamar el abandono de esa propiedad y el derecho entonces al easement. La corte puede ordenar también una un appraisal, una apreciación del valor de la propiedad. Eso normalmente lo ordena la corte para saber el valor de la propiedad, y bueno, y de ahí ya parte todo. Ok, next, Humphrey. Y los easements se ven mucho en los contratos reales de bienes raíces. Si hay easement, tiene que salir. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un easement atrás, en el patio, porque es un paso donde pasa la ciudad con tuberías de desagüe, etc. Yo no me puedo oponer a eso, a menos que me cambie, que me cause daños, obviamente, o enfermedad o algún problema. Entonces sí puedo yo hacer una demanda para que se quite ese easement, pero tengo que ir a la corte y convencer al juez con pruebas que me está causando daño. El mero uso de usar ese zanja, ese renglón, no es suficiente para oponerse a un easement. Un easement por necesidad, o un easement por posesión, en este caso sería. Okay, Humphrey, next. Legal meaning of the word easements of necessity. An easement by necessity is a legal right to access a property created by law when a landlocked parcel has no other reasonable access arising from a previous entity of ownership that was later severed. Here's a more detailed explanation. What it is. An easement by necessity is a type of implied easement, meaning it's not explicitly stated in a deed or agreement, but is created by law to ensure property can be reasonably used. When does it arise? It typically occurs when a landowner sells a portion of their property, creating a landlocked parcel that has no access to a public road or other means of ingress or egress. Key elements. To establish an easement by necessity, the following must be proven. Unity of ownership. The landlocked property and the property over which the easement is claimed was once owned by the same person. Severance of title. Common ownership was severed, meaning the land was divided, and the landlocked property was created. Strict necessity. The easement is absolutely essential for the landlocked property to be accessed, and there's no other reasonable alternative. For example, imagine someone owns a large plot of land and sells a portion of that, becomes completely surrounded by the remaining land. The new owner of the landlocked parcel would have an easement by necessity to cross the remaining land to access a public road. So the purpose is easements by necessity are designed
to ensure that land is not rendered unusable due to a lack of access, promoting the productive use of land. Excelente, gracias. Ok, un easement, un paso por necesidad, es un derecho legal de acceso a una propiedad creado por la ley cuando una parcela sin salir al mar o al exterior no tiene otro acceso razonable derivado de una unidad de propiedad previa que posteriormente se escindió. Ok, aquí hay algo. Hoy, los grandes terrenos, 2.000 acres, 3.000 acres, 500 acres, para hacerlo parcela, que es lo que se hacen, o sea, lo dividen en parcelas. Hoy día, eso tiene que ir, tú compras 50 acres y quieres dividirlo en parcelas para venderlo, tú tienes que ir, el comprador tiene que ir a través de un proceso de división, a través del ayuntamiento de esa ciudad, ¿ok? Entonces, ahí tiene que ir a una audiencia, se tiene que anunciar esa división de parcela de ese terreno, se anuncia en letreros afuera, se ponen en letreros, y en la Gaceta Oficial de esa ciudad, de esa alcaldía, lo tiene que anunciar en su Gaceta Oficial y además poner letreros afuera por X cantidad de tiempo. Puede ser 3, 4, 5 meses. Okay, donde se dice, va a ir a una reunión de vecinos, una audiencia, y todo el mundo tiene el derecho de ir y oponerse a esta división de parcelas si lo quiere hacer. Okay. Si no se hace, pues entonces lo va a dividir. Pero bueno, hoy día lo que sucede es que tratan en la división de parcelas ya dejan una carretera, no venden una parcela adelante y otra atrás sin que haya un easement, sin que haya una salida. Pero bueno, todavía hay miles de parcelas que no tienen salida porque se hicieron o se dividieron en tiempos anteriores o en ciudades que ayuntamientos que cuando hacen esta división de parcelas no consideran los easement acceso a cada parcela. Y entonces ahí es donde viene este paso por necesidad. Que un paso por necesidad es un tipo de paso implícito, que significa que no se estipula explícitamente en una escritura o contrato, sino que se crea por la ley para garantizar el uso razonable de una propiedad. Esto surge y suele ocurrir cuando un propietario vende una parte de su propiedad creando una parcela sin salida atrás, asumiendo que lo aprueban. Nadie puede hacer división de parcelas sin la propiedad, la autorización del zoning. Cada ayuntamiento tiene una oficina que se llama zoning, o sea, de zona, y es el que controla la división de parcelas, las construcciones, las carreteras, cómo se construyen, etcétera. Entonces, si tiene la parcela que no tiene salida, obviamente fue que se la aprobaron el zoning, la oficina de zoning de ese ayuntamiento donde entra esa parcela, pues bueno, no lo consideró y se le permitió pues hacer una división de parcela. Imagínense 500 acres de tierra y si tú vendes las parcelas que dan a la carretera y las de atrás, pues tienen que tener un camino, un easement implícito. Ok, ¿cuándo surgen? Bueno, ya como dije, cuando creando una propiedad sin salida al mar o al acceso a las carreteras públicas y otros medios de entrada y salida. Para establecer una entrada, un paso, un easement, por necesidad se debe probar lo siguiente.
unidad de propiedad, la propiedad sin salida al mar y la propiedad sobre la que, o a la carretera, sobre la que se reclama el paso, fueron propiedad de la misma persona que hizo o que tiene las parcelas, obviamente. Separación de la titularidad. La propiedad común se separó, lo que significa que el terreno se dividió y se creó la propiedad sin salida al mar o a la carretera. El otro es la estricta necesidad. El easement, el paso, es absolutamente esencial para el acceso a la propiedad de atrás, que no tiene salida al mar ni a la carretera, y no existe otra alternativa razonable. Un ejemplo es, imagine que alguien posee una gran parcela de terreno y vende una parte que queda completamente rodeada por el resto del terreno. O sea, en el centro vende las orillas, las parcelas, asumiendo que el zoning se lo aprobó, y el nuevo propietario de la parcela sin salida a la carretera y al mar tendría un paso por necesidad, un easement por necesidad para cruzar el terreno restante y acceder a una vía pública. El propósito de estos easements, de estos pasos por necesidad, están diseñados para garantizar que el terreno no quede inutilizable por falta de acceso, promoviendo así su uso productivo. Ok, Humphrey, next. No se escucha. Humphrey, ¿Cuál es next. el Ejectment. Ejectment. little lost? Oh, okay. It was in the last page. Legal meaning of the word ejectment. In a legal context, ejectment refers to a lawsuit or legal action brought by a property owner to regain possession of real property from someone who is occupying it without the owner's permission, distinct from an eviction lawsuit against a tenant. Now I go to the next page. Definition. Ejectment is a common law action used to determine the right to possession of property and for the recovery of damages. It is a legal remedy that allows a person or entity to recover possession of real property from someone who is wrongfully occupying it. So the key difference from eviction is while eviction is the process for removing a tenant from a rental property, ejectment applies to anyone wrongfully occupying the premises, including squatters or unauthorized occupants. For example, ejectment actions can be used by property owners to remove squatters, former owners who refuse to leave, or individuals who claim ownership of the property but do not have a valid title. Process. Process typically involves filing a complaint in ejectment, to which the defendant has a certain amount of time to respond. If the defendant fails to respond, the court can have a default judgment, and the defendant has to respond. A hearing will be set. Outcome. A successful ejectment action results in the court ordering the person to leave the premises and the property owner regaining possession. Excelente. Ok, gracias. Ahora, un ejectment es un desalojo, de hecho, o aquí la traducción sería desahucio.
¿ok? En un contexto legal, el desalojo o desahucio se refiere a una demanda o acción legal interpuesta por el propietario de la propiedad para recuperar la posesión de un inmueble de alguien que lo ocupa sin su permiso o lo ocupó con permiso, pero violó el contrato o, bueno, deja de pagar renta, etcétera. Disculpe, a diferencia de una demanda de desalojo contra un inquilino, pero ambos se pueden unir y ya lo van a ver ahora. Ok, a continuación una explicación más detallada. El desahucio es una acción de derecho común inglés que se utiliza para determinar el derecho a la posesión de una propiedad o para la indemnización por daños y perjuicios. Ok, objetivo. Es un recurso legal que permite a una persona o entidad propietaria recuperar la posesión de un inmueble que alguien lo ocupa indebidamente. Ok. Diferencia clave con el desalojo. Si bien el desalojo es un proceso para expulsar a un inquilino de una propiedad alquilada, el desahucio se aplica a cualquier persona que ocupe la propiedad indebidamente, incluyendo ocupantes ilegales o no autorizados. Ejemplo, los propietarios utilizan las acciones de desahucio para expulsar a ocupantes ilegales, antiguos propietarios que se niegan a abandonar la propiedad o personas que reclaman la propiedad pero carecen de un título válido. El proceso generalmente implica la presentación de una demanda de desalojo a la cual el demandante, fíjense cómo se unen los dos ahora, desahucio y desalojo. Cuando el desalojo a la cual el demandado tiene un plazo determinado para responder. Si el demandado no responde, el tribunal puede dictar una sentencia en rebeldía, en default, como se llama, y se programará una audiencia. Si la demanda de desalojo prospera, el tribunal ordena a la persona que abandone la propiedad y el propietario recupera la posesión. Ok, aquí esto lo regula el Estatuto 83. Si quieren, lo pueden escribir, lo pueden ver. El Estatuto de las Leyes de Florida, los Estatutos de Florida, el número 83 es lo que se llama propietario e inquilino, o sea, el landlord. Esta ley pues es la que regula lo mismo el desahucio que el desalojo. Cuando un desalojo se puede convertir en desahucio y viceversa. Bueno, todo está, si el que está ocupando la propiedad tenía un acuerdo, un contrato de renta, un lease, como le llaman aquí en inglés, tenía un lease, se terminó el lease y sigue en la propiedad, inclusive está dispuesto a pagar, no se quiere ir, no, yo no me quiero ir de aquí. Bueno, pero ya se acabó el contrato y queremos nosotros recuperar la propiedad. No, pero yo no me quiero ir de aquí. Y es a diferencia al desahucio donde no hay un contrato. Inclusive puede que haya un acuerdo hasta verbal de mes a mes, pero no hay un contrato, no hay un lease. ¿Ok? Y entonces todo cambia en ese momento. Cuando hay un desalojo y se vence el contrato y la persona dice, no, yo no me quiero ir, la persona, el inquilino, tiene derecho a depositar la renta, aunque el propietario dice, no, a mí no me pague, yo lo que quiero es que te vaya. ¿Qué es lo que sucede? El propietario tiene el derecho a depositar la renta en la corte, ¿ok? En un fideicomiso específicamente que hay para esto, en las cortes civiles, en caso de desalojo, el Estatuto 83, como le dije. Pero para que pueda depositar esa renta, primero el propietario tiene que abrir una causa, o sea, tiene que hacer una demanda por desalojo. Y la demanda por desalojo cambia en el sistema procesal civil, cambia en cuanto a los tiempos. Por ejemplo,
una demanda civil por cualquier otro asunto, por daños y perjuicio, violación, etcétera, el emplazamiento cuando se hace la demanda y se envía la demanda a través de un servidor judicial o a través del sheriff, el emplazamiento dice que la persona tiene 20 días, de acuerdo a la ley procesal de la Florida, el Procedural Law, dice usted tiene 20 días para contestar esta demanda. Si usted no contesta esta demanda, entra en rebeldía, lo que se llama default, y entonces ya va a haber una orden por default, o sea, ya usted no tiene derecho a reclamar nada, ¿ok? Y acepta al no contestar, estás aceptando todos los alegatos que hace el demandante ante la ley, lo estás aceptando y por lo tanto, pues, lo que va a haber es una sentencia que se llama sentencia in default o judgment by default o sentencia por rebeldía, ¿ok? Pero en el desahucio y en el desalojo todo cambia. O sea, los tiempos en el sistema procesal, en la ley procesal, cambian. Cuando hay una demanda por desalojo y se envía la notificación, o sea, se emplaza al ocupante de la propiedad, el sistema procesal solo le da 5 días, 5 días, no 20. Le da 5 días para contestar. ¿Ok? Los 5 días siempre comienzan al día siguiente del emplazamiento, excluyendo sábados y domingos. O sea, son días hábiles, pero al siguiente día del emplazamiento. Tiene 5 días para contestar. Si no contesta, la persona entra en rebeldía y el desalojo entonces es en 24 horas. O sea, se da una orden de desahucio y desalojo, en este caso sería el mismo proceso, y solo tiene 24 horas para irse de esa propiedad, y si no se va, pues el sheriff viene inmediatamente, porque hay una orden judicial, el sheriff viene y saca a todas las personas y todo lo que está adentro, lo sacan y lo ponen afuera. De esa forma es como funciona, pero ojo, en el caso de desalojo, el inquilino tiene, cuando se abre la causa, ya hay un número de causas, y entonces tiene derecho a ir a depositar la renta a la corte bajo ese número de caso. Simplemente se va, este es el número de caso, mire, me emplazaron, vengo a depositar esta renta. Entonces ya todo cambia. Ya el desalojo, ya no, en primera ya no hay rebeldía, ya no hay default, ya todo cambia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es audiencias, o sea, van a haber entonces audiencias entre las dos partes y el juez va a escuchar ambos alegatos. ¿Por qué usted dice que tiene derecho a renovar el contrato o a no irse? Y el propietario pues tiene que alegar su parte también. Así es como funciona en el Estatuto 83. Ok, continuamos a el siguiente, Humphrey. Eleemosynary Corporation. Eleemosynary corporation. Exactly. In legal context. Exactly. I can't even say, it's hard to say. Eleemosynary corporation refers to a corporation established for charitable purposes, specifically for the perpetual distribution of alms or bounty to those in need. Often, estoy en una conferencia ahora. A este mismo número, por favor. Gracias. Ok. Disculpen la interrupción. Ok. All right. Excelente. En un contexto legal, una corporación eleemosinaria. Did you want me to finish or? I'm sorry. Go ahead. No, pensé que habías terminado. No tan rápido. In a legal context, a eleemosynary corporation refers to a corporation established for
charitable purposes, specifically for the perpetual distribution of alms or bounty to those in need, often encompassing institutions like hospitals or colleges. Definition: an eleemosynary corporation is a type of corporation organized for charitable purposes, distinct from a civil or business corporation. The word eleemosynary comes from the word elemosina, meaning alms. These corporations are established to provide assistance and relief to those in distress, often through the distribution the distribution of resources or services. For example, historically, eleemosynary corporations included hospitals, college, and other institutions focused on charitable work. Legal status is historically eleemosynary institutions were often covered by charitable immunity, meaning they were immune from tort liability. However, most states have often restricted or eliminated this immunity. Ok, ya completo, Humphrey. Ya completo. Ok, gracias, exactamente. All right. El contexto, dentro de un contexto legal, esta corporación elemosinaria, alguien si me ayuda en la pronunciación de esa palabra, elemosinaria se refiere a una corporación establecida con fines benéficos, específicamente para la distribución perpetua de limosnas, ayuda a necesitados como comidas, ropa, etcétera, incluyendo dinero, que a menudo abarca instituciones como hospitales o universidades. A continuación, una explicación más detallada de la definición. Una corporación elemosinaria es un tipo de corporación organizada con fines benéficos distinta a una corporación civil o mercantil. ¿Ok? Y ahí voy a después a hacer una explicación ligera. La palabra elemosionaria proviene del latín elemosinea, que significa limosna. Estas corporaciones se establecen para brindar asistencia y socorro a quienes se encuentran en necesidad, a menudo mediante la distribución de recursos o servicios. Ejemplo, históricamente las corporaciones elemosinarias incluían hospitales, universidades y otras instituciones dedicadas a la labor benéfica. El estatus legal de estas corporaciones, históricamente las instituciones elemosinarias solían estar amparadas por la inmunidad benéfica, lo que significa que eran inmunes a la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, la mayoría de los estados han restringido o eliminado esta inmunidad. Sí, en muchos estados sí. Ok, pero aquí hay algo también. Exacto, usted abre esto que es diferente a una corporación sin fines de lucro. Ok, esto tiene un propósito específico, como lo puede ver, específico, o sea, la limosna. Para el pobre, el mendigo, los desamparados, etcétera. Que lo correcto que tienen que hacer y lo inteligente, al solicitar al Departamento de Rentas Internas un certificado de excepción bajo la regla la regla de excepción, la 5, si mal no recuerdo, la 520 AC3 de las reglas del Departamento de Rentas Internas, al recibir este certificado de excepción que se vence anualmente, 501C3, 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 en los estatutos de las reglas del Departamento de Rentas Internas. El 501C3, el 501C3, es lo que le da un certificado de excepción a la compañía, le permite solicitar fondos al gobierno
fondos al gobierno federal para este propósito, le permite pedir en las calles, pedir donaciones, hacer campañas de donaciones, salir la persona como hace, por ejemplo, el Salvation Army, salir a pedir limosnas en las calles, cuando el Salvation Army, cuando se acerca la Navidad, etcétera, pero tienen esta particularidad, ¿ok? Y bajo este contexto es que pueden hacer esto. La diferencia con las otras, con las corporaciones no lucrativas, es que no es necesariamente para esto. Puede ser cualquiera, una universidad, una escuela, una iglesia. Normalmente son instituciones no lucrativas, como por ejemplo un PAN. La Universidad UPAN de homologaciones es una institución no lucrativa, pero no es esta función de limosna, sino otros beneficios, como por ejemplo otorgar becas. Un PAN, al otorgar una beca de 6.000 o 3.000 o 4.000 o el dinero que le otorga a los abogados para que los reduzcan del costo de la homologación, entonces esta institución sin fines de lucro ya ese dinero que donan en enseñanza, pues ya no tienen que pagarlo en impuestos sobre la propiedad ni ningún tipo de impuestos, porque asumiendo que la cantidad que donan es superior obviamente a los impuestos anuales sobre la propiedad y cualquier otro tipo de impuestos que normalmente tuviera que pagar. No paguen impuestos sobre servicios porque eso no lo paga ninguna escuela, pero sí otro tipo de, eh, de, eh, de impuestos, las 501C3. Ojo con eso, muy importante. Si van a hacer alguna corporación sin fines de lucro, no necesaria este tipo de corporación de limosna. Okay, Humphrey, I believe you have to go now, right? I can do one more or two more. Oh, okay, go ahead, one more. Favorem vita review. Or is it favorum? Favorum. Yeah, in favor. In a legal context. Yeah, in favorem vitae. That's much better. In favorem vitae is a principle that suggests decisions should be made to preserve life, liberty, and innocence, particularly in situations involving life support or criminal prosecutions. In favorem vitae translates to in favor of life. And it's a legal maxim that emphasizes the importance of protecting life and liberty. The principle can be applied to various legal contexts, including life support cases. So if a patient is in coma and there's a disagreement about continuing life support, a court might rule in favorem vitae and order that life support be continued. In criminal prosecutions, the principle suggests that the defendant should be presumed innocent and that liberty unless sufficient evidence proves otherwise. And other related phrases, in favorem libertatis means in favor of freedom or liberty. Curriculum vitae, while not directly related to the principle of in favorem vitae, curriculum vitae, which translates to course of life, is a common term in legal context under summary of a person's career, qualifications, and education. Excelente. Muchas gracias. Ok, este es el último que vamos a hacer, colegas. En un contexto legal, in favorem vitae, del latín a favor de la vida, es un principio que sugiere que las decisiones deben tomarse para preservar la vida, la libertad y la inocencia, particularmente en situaciones que involucran soporte vital
o procesos penales. A continuación, explicamos. In favorem vitae se traduce como a favor de la vida y es una máxima legal que enfatiza la importancia de proteger la vida y la libertad. Este principio puede aplicarse en diversos contextos legales, incluyendo casos de soporte, de soporte vital, si un pariente está en coma o hay un desacuerdo sobre la continuación del soporte vital. Un tribunal podría determinar el favor en vital y ordenar que se continúe con el soporte de vida vital. En procesos penales, en casos penales, el principio sugiere que el acusado debe presumirse inocente y estar en libertad a menos que haya pruebas suficientes que demuestren lo contrario. En otras fases relacionadas, in favorem libertatis significa a favor de la libertad. Por ejemplo, el currículo vital, si bien no está directamente relacionado con el principio in favorem vitae, currículo vitae, sigla CB, que se traduce como trayectoria de vida, es un término común en contextos legales para referirse a un resumen de la trayectoria profesional, las cualificaciones y la educación de una persona. Aquí vemos mucho esta excepción de la ley y la aplicación de la misma en situaciones que lo voy a poner más fácil. Los auspicios. Los auspicios cuando brindan el servicio una persona que está ya desahuciada, una persona que, bueno, está al morir por cualquier motivo, puede ser un cáncer final, ya no responde a ninguna medicina, ni quimioterapia, ni nada, pero entonces para el beneficio de la vida que le quede a esa persona, o bien por orden de la corte, o bien por acuerdo mutuo entre la familia y el auspicio, que son instituciones de lo que hablamos antes, obviamente no lucrativas, sin fines de lucro y a favor de la vida. Entonces, se lleva a esta persona allí y esta persona recibe allí todo lo que le queda de vida, todas las necesidades, alimentos, atención médica, las medicinas, etcétera, que de otra forma, si se queda en la casa, no necesariamente va a recibir el mismo tratamiento porque ahí están enfermeras y enfermeros 24 horas al día en ese auspicio, que es un centro para esto bajo este mismo concepto y muy popular en Estados Unidos. Auspicio hay en todas partes, sobre todo que obviamente el Medicare y el Medicaid costea los auspicios, costea todos estos gastos cuando no vienen de una orden judicial, cuando no se le pide a un tribunal que declare a esta persona bajo este in favore vitae o en favor de la vida o igualmente para que sea bajo orden judicial sea llevado a un auspicio que de otra forma no lo aceptaría porque no tiene dinero, no tiene para pagar, no tiene Medicare, no tiene seguro, no tiene nada. Entonces ahí es el Estado el que cubre todos los gastos, pero esta persona va a fallecer allí con todas las atenciones que recibe in favorem vitae, en favor de la vida. Y esa es la función. Colegas, son las 6:05. Lamentablemente tengo que marcharme. Por favor, escríbanme cualquier asunto que deseen ustedes escribirme, cualquier tema, cualquier opinión o sugerencia, etcétera. Escríbanme, ustedes tienen mi correo. Le prometo que continuaremos entonces en la próxima clase. Ya es con la letra F. Y continuamos en la próxima clase con la letra F. Si tienen alguna duda o pregunta, ahora estoy disponible otros 10 minutos y escucho con mucha atención.
Le quería aclarar Diga. que cuando los pacientes están en Favore Vitae, no les suministra Sí, medicamento, solo medicamento para el dolor. Cuando lo pasan ahí oh, ya, muchas gracias por eso, solo les suministra medicamento para el dolor si lo necesita. para el dolor. Y no medicamento No de la otra forma medicamento. que extendería el sufrimiento, supongo. Entienden que cuando lo pasan ahí es porque ya el paciente no, la medicina no le está surtiendo efecto. Exacto, Inclusive sacan de los laboratorios los análisis. Es que exacto. y solamente si el paciente tiene cáncer o enfermedades así, le suministran medicamentos para el dolor y hay una enfermera para asistirlo si se le presenta un heart attack o cosas así. Excelente. Muchas gracias por esa aclaración y ese feedback que nos da usted a todos, que es un detalle importante. Muchas gracias. Y tampoco les dan comida. Y Depende si el paciente todavía puede comer, sí come, pero generalmente cuando lo pasan ahí le dan alimentación asistida. Es una maquinita que le pone una gota como de una especie de insure cada segundo. La máquina hace chut y le tira una gota. bueno, no sé, yo creo que esa muerte es muy difícil porque yo la viví muy de cerca con un familiar y creo que es bien difícil porque el cuerpo humano se va deteriorando, se deteriora las vías digestivas, se deteriora porque no te suministran alimentos orales, sino solamente con esa gota y esa gota no te elimina todos los demás órganos. Es difícil, esa situación es difícil. Pero también salen de ahí de auspicio. Yo tengo también una amiga, la mamá de un amigo, que salió de ahí de auspicio y todavía está viva. Tiene como 2 años viva. Lo que los ¡Wow! médicos le llaman un milagro. Pero está en otro sitio igual. Pero está en otro sitio. Lo sacaron de auspicio. Los familiares, cuando lo pasaron a auspicio por el seguro, ellos llegaron y lo sacaron de auspicio. No es Eh, solamente el ¡Wow! seguro, muchas veces también es los hospitales para que no se le sume un muerto más. Hay Qué muchas extraordinario. razones para que lo muevan a ese lugar. Claro. Es que según tengo entendido o he leído en algún documento legal, legalmente el auspicio solo puede aceptar a la persona por un máximo de 6 meses. Sí, Si está, generalmente, creo que si es más de 6 meses, lo regresan a la casa. Algo similar he leído sobre los auspicios. Esta persona estuvo como 6 meses. La que le estoy comentando que salió del auspicio, estuvo como 6 meses. son excepciones. Exacto. Y después los familiares llegaron y dijeron, no, no, vamos a llevárnosla. Y me imagino que también se lo sacaron del auspicio. Y bueno, ya tiene como 2 años. Claro, sigue con la enfermedad y eso, pero ya tiene 2 años más de vida, que le daba menos. Eso sí, Extraordinario. en auspicio te dan un libro, te dicen, tal día le va a dar un dolor de estómago, tal día le va a dar dolor de cabeza, tal día le va a dar el infarto, y lo tenemos preparado para el sábado a las 7 de la noche. Por La experiencia, porque he trabajado Extraordinario. ya Wow. en 2 hospitales, en el área de laboratorio que te llaman, que es donde te llaman, mira, estamos pasando a esta persona, En el es frente. para que tú elimines todos los análisis. Y por experiencia no duran, el 90% no pasa de 2 semanas. El Wow. 50% dura una semana y un 25% de 1 a 2 días. Mi cuñado duró como Wow. 3 meses. Allí. Ujú. Extraordinario. Wow. Perdón, Muchas gracias por ese mi cuñado. input, por esa explicación tan buena. En el tiempo Ok, del colegas. COVID hubo un paciente que duró 2 meses en el hospital. En el hospital que yo trabajaba no le decían auspicio, tenía otro nombre. Y a los 2 meses lo tuvieron que retornar al hospital y sobrevivió. Wow. Bendito sea Dios. Así es. Extraordinario.
Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Continuamos con la próxima clase, la letra F. Escríbanme lo que ustedes deseen escribirme y que la pasen bien. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Feliz fin de semana, profesor. Buenas noches. Para Feliz todos. semana. Hasta luego. Buenas tardes. Aleluya. Buenas tardes. Fin de semana excelente para todos. Bye bye. Marco Tulio está